me parece a mí que una cuestión clave para destacar. ¿Quién es Alex Saab? Bueno, era una pieza fundamental en la ruptura del bloqueo, en todos estos mecanismos que tuvo que desarrollar Venezuela para poder adquirir medicinas y alimentos. Miren, miren de lo que estamos hablando, que te lo ponen como el testaferro de Maduro, como si hubiera acá una cuestión de es el hombre que hacía enriquecerse a través de delitos incontables a Nicolás Maduro, y estamos hablando del hombre que se encargaba de conseguir desesperadamente, recorriendo el mundo y poniendo en riesgo su propia vida, esas medicinas y esos alimentos que los gringos criminales no dejan entrar a Venezuela. ¿Cómo nos cuentan la historia completamente al revés? Bueno, vamos a ver, o sea, de dónde toman, porque, viste, hablan de que lavó 350 millones de dólares, que se llevó oro de Venezuela. Bueno, ahí es interesante que hagamos un punto de aparte. Primero, quienes tienen capturado y robado el oro de Venezuela es la banca británica, ¿sí? Que desde antes de Chávez, Venezuela tenía aproximadamente 31 toneladas de oro en bancos británicos, y lo que hizo ahora el gobierno del Reino Unido cuando Venezuela le pidió que la repatriaran, decir, nosotros se las devolveríamos, pero en realidad al que reconocemos es al gobierno de Juan Guaidó, entonces si quieren se la devolvemos a él. Esto es cierto, ¿eh? Está pasando en este mismo momento. Y Entonces, otra cosa, cuando nosotros pensamos en oro, pensamos en un poquito de oro. Estamos hablando de una fortuna que resolvería tajantemente muchos problemas. No estamos hablando de sí, unos mangos. 31 toneladas de oro, 1.000 millones de dólares, que en la situación que está Venezuela, imagínate lo bien que podrían ser, pero así todo, Venezuela hoy día es uno de los mayores productores de oro del mundo, ¿viste? No solamente el petróleo, no solamente el gas, o sea, la tierra venezolana es muy generosa, y entonces Venezuela sigue produciendo, ¿sí? Oro. Ahora, recordemos que algo que les dolió mucho a los estadounidenses en los últimos meses es la llegada de buques iraníes con gasolina a los puertos venezolanos, metiendo por primera vez en la historia barcos de ese país en el mar Caribe, que los yanquis consideran una especie de mare nostrum, ¿sí? Entonces, a veces presionan tanto que logran que la solidaridad entre los países que están bloqueados por ellos mismos económicamente termine llevándolo a hacer cosas que hasta ahora no se habían visto. Y entonces, si nos ponemos a pensar, y no había manera de que Venezuela le pagara a través de un sistema bancario a Irán todo ese combustible. ¿Pueden haber, a través de un avión, haberle hecho un pago con oro, cotizando el oro al valor que Claro. sea? Puede tener lógica. Ahora, ¿y quién dice que eso es ilegal? Estados Unidos, son los que le generan en realidad es el bloqueo ilegal a ellos mismos. No. Lo que pasa ahí es que cuando encuentran esas maneras, digamos, de eludir los controles de Estados Unidos, ahí es donde ellos, digamos, se encolerizan y declaran a este tipo de personas como especie de enemigos públicos número uno. Y entonces le empiezan a inventar cargos que te lo voy a decir. Primero hubo una sanción del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, esto es increíble, por dar contratos sobrevalorados. Ese fue el primer cargo. O sea, como que el Departamento Pero de ¿con qué Tesoro de marco Estados legal, Unidos Seba? decía, Perdón. Pero ¿con qué marco legal? No entiendo esto. O sea, no, si no, es que las esa, leyes de Estados Unidos rigen Estados Unidos o los activos norteamericanos, pero esto no tenía nada que ver. claro, porque ellos dicen, los alimentos y estas cosas que está comprando Saab se los está vendiendo con sobreprecio al gobierno de Venezuela, cuando es parte del mismo gobierno. Bueno, Pero ¿y eso no por qué tenía tendría que inmiscuirse absolutamente Estados ningún Unidos si no sentido. tiene nada que ver? Entonces lo que hicieron después, que tampoco tiene un marco legal, pero como para ellos tener una excusa, si se quiere, un poco más grande, en lugar de que la sanción venga del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por contratos sobrevalorados, lo que hicieron fue acusarlos por lavado de dinero. ¿Sí? Y eso, ellos dicen que como parte de ese lavado pasó por bancos estadounidenses, supuesto lavado, bueno, ellos pedían la captura.
Ahora, lo interesante es Bueno, que nunca hubo... o sea, es un disparate, pero por lo menos tiene algo. Lo otro directamente un fantasma. Claro. El tema es que nunca hubo ningún pedido de captura internacional. Por eso él tal vez no tuvo la suficiente precaución, vamos a decir así, porque no había un pedido de captura de Interpol ni absolutamente nada. ¿Sí? ¿Y cómo lo Eh, detienen? Porque se les antoja y por el O convenio sea, que tienen con Cabo perdóname, Verde. Seba, pero entonces esto es la ley de la selva y lo podemos ver. Sabemos que el imperio hace lo que quiere, pero generalmente buscan después cómo acomodarlo legalmente. Esto directamente lo hacemos porque podemos y cierren la boca. Sí, igual que Guantánamo, igual que todo. ¿Sí? O sea, no podemos buscarle una lógica. Lo que sí nos parece increíble que una cantidad tan importante de medios corporativos que se supone que tienen un prestigio informativo y demás, repitan todo este esquema de que Saab es el testaferro de Maduro, porque no tiene absolutamente ningún asidero. Lo que él era está absolutamente claro, ¿sí? Y que evidentemente el éxito que él había encontrado formando empresas en lugares que iban esquivando los bloqueos ilegales por parte de Estados Unidos, a ellos los encoleriza y tratan de hacer parecer como que las empresas que abría Alex Saab, él lo hacía en beneficio propio, pero él siempre estaba trabajando para el gobierno bolivariano de Venezuela. Lógicamente necesitan cierto secretismo para que no encuentren cuáles son las vías comerciales que el propio gobierno está tratando de tirar puentes a través de diferentes países para conseguir medicina, para conseguir alimentos, para conseguir combustibles, que son los que Estados Unidos le está bloqueando. Yo me imagino que debe haber varios Alex Saab. Yo no creo que el gobierno de Venezuela pueda depender de un empresario. Deben tener muchos Pero a empresarios. ver, Sebastián, el propio Nicolás Maduro, cuando fallece Diego Armando Maradona, dice, ahora que no está y que no lo perjudico, lo puedo contar, hasta el propio Diego Armando Maradona sorteaba este problema que tienen para comerciar a través del dinero y desconocemos el mecanismo, pero el propio Diego Armando Maradona conseguía alimentos para Venezuela. Sí, no, es así. Bueno, esta situación, Dani, es interesante recordar que no la vive solamente Venezuela. La viven todos y cada uno de los países bloqueados. Lo vive Venezuela, lo vive Cuba, antes que cualquier país, lo vive Nicaragua, lo vive Siria, lo vive la República Islámica de Irán, lo vive el Líbano. Y claro, a esos países los termina uniendo el espanto y lógicamente, en la medida que puedan generar acuerdos y ayudarse mutuamente, van a hacer un esfuerzo especial. Por eso, en el día de hoy, el canciller venezolano fue recibido nada más y nada menos que por el propio presidente de la República Islámica de Irán, el presidente Raisi, lo que de alguna manera muestra el lugar, ¿no? Que Irán le está dando a Venezuela para futuros convenios comerciales. Incluso hicieron una especie de acuerdo a 25 años, ¿no? También como lo hicieron con China, tanto Irán como Venezuela. Entonces, es una manera de decirle, bueno, ustedes nos podrán poner todas las sanciones que quieran, podrán encarcelar a la gente que intenta conseguir los recursos para nuestros países, pero la impronta de solidaridad que existen entre los países bloqueados va a hacer que arriesguen incluso cada vez más para que los puentes de solidaridad entre uno y otros países sean cada vez más estrechos. Vamos a meternos en el tema de las negociaciones. Estamos hablando de que se produjo una gran victoria diplomática por parte del gobierno bolivariano de Venezuela, porque México presta la sede para que se produzcan las negociaciones para ver cómo normalizar lo que han desnaturalizado estos muchachos que inventaron un presidente artificial y cuentas en redes sociales de la falsa presidencia de Venezuela que no existe, que no toma ninguna decisión, que han hecho las guarimbas, que han asesinado militantes. Bueno, toda la normalidad institucional destrozada por la derecha recalcitrante de Venezuela necesita volver a encontrar un cauce de normalidad. México prestó la sede, tengo entendido que estuvo también Noruega intercediendo, ocupando un lugar ahí importante, y se producen las negociaciones. Y las negociaciones son un éxito para Venezuela porque lograron nada más y nada menos que
que Juan Guaidó diga el presidente de Venezuela es el señor Nicolás Maduro, no soy yo. Se terminó la farsa. Las negociaciones avanzan, las negociaciones prosperan, y cuando uno empieza a ver que esto llega a buen puerto, incluso van a participar en elecciones los muchachitos estos que están zarpadamente en el límite, que han roto todas las leyes, pasa esto y Venezuela dice, no, nosotros vamos a negociar en un clima de normalidad. Si en plenas negociaciones, cuando ya nos estamos poniendo de acuerdo, cuando ya estamos llegando a lo concreto, nos secuestran a un diplomático, esto se termina acá. ¿Tiene que ver esta captura no solo con las elecciones en Cabo Verde, sino con frustrar el éxito de las negociaciones en México? Daría la sensación de que sí, porque el esfuerzo que estaba haciendo la diplomacia venezolana, bueno, realmente es increíble, ¿no? Y el apoyo que hay por parte del presidente López Obrador para que eso sucediera, realmente hacía que, lógicamente, las próximas elecciones del mes de noviembre en Venezuela se dieran dentro de un marco donde la oposición y el oficialismo en Venezuela tenían un diálogo abierto, franco, con diferencias muy marcadas, evidentemente, pero que hacían que ese intento de falta de legitimidad que intentan imponerle desde el exterior carezca de sentido, realmente. Y entonces, cuando esta, de alguna manera, victoria de la diplomacia bolivariana se terminaba de afianzar, bueno, lógicamente, esto patea el tablero, porque si lo hacen con Alex Saab, lo pueden llegar a hacer con cualquier otro diplomático venezolano. Y recordemos que esto es parte de una estrategia que desde Obama, quien había declarado a Venezuela como una amenaza para los intereses de Estados Unidos, el presidente Donald Trump con sus operaciones incluso militares, ¿sí? La operación Gadeón, que incluyó no solamente a militares estadounidenses, sino israelíes, que intentaban tal vez asesinar al presidente Maduro. Recordemos que anteriormente también intentaron hacerlo a través de un sistema de drones. Hace que en realidad Venezuela se ponga en un lugar donde expone demasiado, me parece, ¿no? a sus primeras figuras. Entonces, en este contexto donde Estados Unidos realiza este secuestro arbitrario de un diplomático venezolano, lógicamente Venezuela no puede seguir dialogando porque esto está fuera de toda ley internacional, esto es un secuestro arbitrario, y si no se plantan de alguna manera, este tipo de cosas pueden llegar a pasar a la normalidad. Recordemos que el propio Trump, a mí me da como hasta vergüenza decirlo, le había puesto precio a la cabeza, no solamente de altos funcionarios venezolanos, sino también un precio a la cabeza de Nicolás Maduro, al estilo western, ¿sí? Como a ellos les gusta. Y lo tremendo de todo esto es que los medios internacionales naturalicen esta situación y que nosotros, como latinoamericanos, soportemos de que esto puede llegar a tener alguna especie de lógica, ¿no? Porque en definitiva es esa historia que se repite, ¿no? Alguien desde Washington diciendo quién puede vivir y quién no puede vivir. Porque cuando se le pone precio a la cabeza de alguien, realmente lo que están diciendo es que hagan lo mismo que hicieron con el presidente de Haití, ¿sí? Contratar un grupo de sicarios y generar a partir de eso un cambio de gobierno a través de un magnicidio. Bueno, evidentemente los sistemas de seguridad venezolano han logrado que el presidente Nicolás Maduro siga con vida en este momento, pero los intentos de asesinatos han sido reales. Entonces, es muy difícil, seguramente para la diplomacia venezolana, seguir manteniendo ese diálogo en México en este contexto. Y si recordamos que con el presidente Chávez, ¿no? en vida, en el momento en que los Estados Unidos cortaron relaciones diplomáticas con Bolivia, el presidente Chávez, por solidaridad, mandó a traer de vuelta
al embajador venezolano en Estados Unidos por solidaridad con Bolivia, ¿sí? Así que imaginemos qué no tendrían que hacer por sus propios diplomáticos. Así que, bueno, evidentemente hay un nivel de tensión máxima, pero que escapa realmente a todo marco jurídico y legal y, lógicamente, por fuera de cualquier convención que avale en las Naciones Unidas.